Hola a todos, ¿cómo están? Daremos seguimiento a nuestra lección de Derecho Procesal Laboral Teórico y Práctico, siguiendo con la lección que es la 7 y la 8, donde entramos en el libro segundo que habla del procedimiento en el derecho procesal del trabajo. Pueden fijarse que en el código, a partir del artículo 53, específicamente habla del libro segundo del procedimiento, el título preliminar y las reglas generales. Partamos de las reglas generales del procedimiento. Habla de que el procedimiento será verbal y actuado. Si no hay un proceso adecuado en la forma, el juez tiene la potestad de disponer cómo llevarse a cabo el procedimiento, que es la libertad de forma, el artículo 53. Esto es para que se entienda mejor, porque la libertad de forma, porque el proceso laboral es netamente, sino que puede ser impulsado inclusive por el juez. No es como un procedimiento civil donde necesariamente el impulso, la tramitación tienen que ser las partes. Entonces, si no está determinado una forma por ley, el juez podrá determinar. Ejemplo, cuando se entabla una demanda laboral y se contesta la misma, lo que hace el juez es llama una audiencia de conciliación, y en la disposición del juez, que siempre sale en una providencia, dispone el día y la fecha, la hora para la audiencia de conciliación, y después 15 minutos después, si es en el caso de que no se llega a un acuerdo conciliatorio entre las partes, inmediatamente llama al ofrecimiento de pruebas. Ese procedimiento en sí no está determinado por el código, pero es una práctica tribunalicia que se aplica en todos los juzgados laborales. Entonces, ese es un ejemplo de que inclusive es aceptada la determinación procesal de parte del juez. También el principio de celeridad procesal, que es la sustanciación y economía de gastos sin afectar la defensa al juicio, el artículo 55. Por eso el juez lleva adelante el proceso. Si una de las partes hace una presentación o se cumplió el plazo, automáticamente el juez dicta la providencia para ir avanzando a la siguiente etapa procesal. Deben litigar las partes con lealtad y probidad, y antes del litigio es necesariamente una obligación del juez de buscar la conciliación de las partes, artículo 56 del procedimiento general. Y el impulso procesal de oficio por el juez está establecido por la ley. Inclusive se puede dar el impulso por el Ministerio Público y las partes, que es lo que dice el artículo 58. Estas normativas generales son las reglas generales del proceso laboral, donde difiere en gran medida de un proceso civil, donde prima el impulso de las partes. En este caso, se tiene en cuenta la economía de gastos, la celeridad procesal, el oficio, la impulsión de oficio por el juez y otras características que predominan en todo juicio laboral. Las controversias no determinadas en su forma serán mediante el procedimiento general, esa es la regla, y determina el artículo 60 algunas diligencias preparatorias para juicio. Por ejemplo, puedo solicitar para una declaración jurada a alguna de las partes, para que me exhiban un libro o un documento o cualquier otro medio probatorio que sea necesario para preparar un litigio, y también puedo solicitar los anticipos de pruebas. Estos son las diligencias preparatorias del artículo 60, que también son normativas del proceso laboral. Y principio de acumulación de actuaciones. Esto es un principio que está en el artículo 62 del código, y dice lo siguiente: la acumulación de autos no altera la competencia, y en todos los casos se hará sobre el expediente más antiguo, y a los efectos de la acumulación prevista en este título se requiere que los juicios se encuentren en la misma instancia, que el juez a quien corresponda conocer
y de si bien los procesos acumulados sea competente razón en la materia y que puedan sustanciarse por los mismos trámites. Esto en el caso de la acumulación de los juicios, que es una normativa procesal aplicable inclusive al ámbito civil como también al ámbito laboral. Por ejemplo, si existen dos demandas de trabajadores distintos ante un solo empleador, podría el juez, a petición de parte de que los 3 o 4 juicios se acumulen en un solo juicio, en un solo expediente, respetando estas reglas. En ese caso saldría una sola sentencia donde le podría condenar al empleador a consecuencia de trabajadores que tienen el mismo vínculo laboral, fueron contratados en la misma empresa, pero que procesalmente plantearon la demanda en expedientes distintos. Entonces sí se puede hacer siempre y cuando se cumplan estas reglas del artículo 62 al 63. Seguidamente, ya tocando la lección octava, hablamos de la comparecencia en juicio. ¿Qué ocurre aquí? Esta es la etapa donde el trabajador enfrenta al empleador dentro del ámbito del Poder Judicial y hablamos ya de un pleito. Para que se pueda acceder a un juicio, el artículo 65 y 66 requiere algunos documentos previos para que se pueda sustanciar o promover una demanda laboral. Por ejemplo, la parte puede comparecer bajo patrocinio de un abogado o mediante una carta poder autenticada, la firma por un escribano público o inclusive por un juzgado de paz. Sabemos que por el Código de Organización Judicial, las partes que concurren a un juicio lo pueden hacer por derecho propio o a través de un poderdante, que sería a través de un abogado donde se le otorga un poder suficiente para representarlo en ese juicio. El trabajador, cuando es por patrocinio, sabemos que los escritos de demanda lleva el nombre del trabajador en sí, con la terminología de por derecho propio, bajo patrocinio del abogado X fulano de tal. Esa es la tipología y la forma de cómo se plantea un juicio cuando se encabeza o se actúa por derecho propio. Y cuando se actúa por representación, por medio de un poder, ya sea general o especial, es el abogado el que encabeza la demanda, el escrito, en este caso el abogado fulano de tal, en nombre y representación del cliente fulano de tal, conforme se acredita con el poder que se adjunta, sea un poder especial general. En el caso de los juicios laborales, el trabajador puede comparecer simplemente con una carta poder. ¿Y qué es la carta poder? La carta poder es un documento donde el propio profesional puede redactarlo, es un documento privado donde el trabajador, con las formalidades legales, designa a un profesional para que lo represente y nada más se requiere la autenticación de la firma por un escribano o por un juez de paz de la localidad del trabajador. Esa es la diferencia, porque sabemos que un poder especial o general hecho en una escribanía tiene un arancel mínimo por ley y eso implica un costo superior a una carta poder que es confeccionado por el propio profesional, no tiene mucha formalidad y es perfectamente hábil para actuar en proceso. También se determina que la comparecencia en juicio puede darse por la fuerza pública para aquellas personas necesarias en los juicios, que serían los terceros, testigos, peritos, también podrían ser personas que tengan documentos en su poder. El juez tiene la potestad de hacerlos comparecer por la fuerza en los juicios, y las partes, cuando deben comparecer en juicio personalmente, pueden estar asistidos por patrocinantes en el caso de las audiencias. Por ejemplo, el trabajador que intervino en un juicio bajo patrocinio, sabemos que en los juicios laborales se inician en forma escrita, pero en la mayoría de los casos tienen audiencias o sustanciaciones
donde se requiere la presencia del trabajador, del empleador, y en ese caso el trabajador puede estar o debe estar asistido por un abogado patrocinante. Los apoderados asumen la obligación legal y deben concluir el juicio hasta su finalización, que es la regla del mandato. En el caso de que se me haya otorgado un poder de un trabajador o de un empleador, yo debo cumplir y llevarlo eso hasta la finalización del juicio. Y tenemos por último la figura de la rebeldía dentro del proceso laboral, que el juicio puede continuar en rebeldía siempre y cuando se den los supuestos del artículo 73 del Código Procesal del Trabajo, donde dan los supuestos donde te determinan los casos de rebeldía, que son los siguientes. Por ejemplo, el tribunal ordena de oficio que el juicio continúe en rebeldía en los siguientes casos: de revocación del poder hecha por el mandante, cuando éste instituye otro mandatario comparece personalmente, por renuncia al mandatario después de vencer el término señalado, por sí o por muerte del mandatario, etc. En ese caso, se intima al trabajador o a la parte a que nombre un nuevo abogado, y si dentro del plazo, que son de 3 días, no designa un abogado, entonces el juicio continúa en rebeldía. ¿Qué quiere decir eso? De que por un principio de celeridad procesal se sigue el proceso por más que no se reúnan los requisitos de representación de un profesional. Cuando hablamos de rebeldía es una terminología utilizada comúnmente en el proceso civil como también en el proceso penal, pero la rebeldía en el ámbito laboral también se aplica. No tiene ninguna consecuencia penal, no se libra una orden de captura contra la persona que está en rebeldía, sino que es nada más un estatus procesal donde se te declara y el juicio continúa su trámite normal. También por último tenemos en la primera presentación el código es claro. Cuando entablamos una demanda laboral, ya sea por el empleador o el trabajador, debemos de constituir el domicilio procesal dentro del radio urbano del juzgado. También tenemos que determinar el domicilio real, acompañar el documento que acredite la representación en caso de los apoderados, que serían los poderes, carta poder para el trabajador, o inclusive un trabajador que te quiera dar un poder general te puede otorgar. Los empleadores no pueden otorgar una carta poder, necesariamente tiene que ser por medio de un poder general, y las empresas o las personas jurídicas únicamente pueden actuar por representación con poderes otorgados a profesionales para los juicios. Eso se tiene que acompañar con el primer escrito de la demanda. La tasa judicial está exonerada en los juicios laborales, y las demás disposiciones del artículo 110 del Código Procesal Laboral, donde se determinan a la persona demandada, se tiene que hacer la descripción de los hechos. Por ejemplo, se tiene que fijar la antigüedad del trabajador, cuándo ingresó, cuándo fue despedido, cuál fue su función, cuál fue el salario, el último salario que ganó, el promedio para el cálculo de las indemnizaciones, etcétera, etcétera, etcétera. Todos esos requisitos deben estar expresamente establecidos en un escrito de demanda, de modo que se cumplan con las exigencias procesales que requiere el código de forma. Por último, tocamos los términos, artículo 76 y siguiente del código, donde habla de que todos los plazos son improrrogables y perentorios, salvo excepciones, lo que quiere decir que fenecen por su mero cumplimiento sin necesidad de petición de parte. Y aquí hay algo que nosotros los abogados estamos bastante familiarizados con esta terminología: perentorio, improrrogables. Pero en la práctica, cuando se vence un plazo procesal, la parte es la que tiene que pedir para que se pueda cerrar o avanzar a la siguiente etapa del proceso. No es tan así como la doctrina y las universidades te enseñan, sino que en la práctica, si bien es cierto, tiene esa característica de ser es improrrogable y perentorio, en la práctica se requiere la petición de parte para que se pueda ir avanzando el proceso. Corren desde el día siguiente al emplazamiento, en caso de una citación o notificación, los plazos.
Los plazos comunes corren desde la última notificación. Un plazo común en el proceso del trabajo sería el término laboral, el término probatorio. Los plazos no se computan los días inhábiles, tampoco se computan los feriados. La feria judicial no se computa y por el fallecimiento e incapacidad de las personas contra quien corren, el plazo queda suspendido. Transcurrido un plazo a petición de parte o de oficio, el proceso continúa y todo traslado que no se disponga un plazo en el Código Laboral necesariamente debe contestarse en 3 días. Eso es una regla donde pocos laboralistas o abogados conocen, que cuando se dispone un traslado de un incidente o de una petición de una de las partes y no está establecido en el código el plazo para que eso se pueda contestar, debe ser evacuado la contestación en el plazo de 3 días. Ejemplo, si me llega una notificación hoy viernes, me notifican en la oficina. El sábado, según la ley, me dice que los plazos corren el día siguiente. Hoy es viernes, creo que es 17 de abril. Por ejemplo, el sábado 18 y el domingo 19 no corren el plazo. Me corre lunes, martes y miércoles 20, 21 y 22. Empieza a computarse el plazo de los 3 días. En ese caso sí tengo que evacuar dentro de los 3 días, pero por una norma procesal se extiende el plazo hasta el día siguiente del día jueves hasta las 9 de la mañana. Con esto damos finalización a lo que serían las normas generales del proceso laboral. También los requisitos para la comparecencia en juicio, la primera presentación y los términos dentro del proceso laboral.